Vamos a tener un tema sumamente importante, ya que vamos a hablar del cuidado, tratamiento de las piedras, de los cálculos renales en los riñones, de los tratamientos antiguos, de los tratamientos nuevos, de toda esa situaciones que se presentan cuando los riñones comienzan a fallar. Vamos a hablar de la medicina preventiva en cuanto a esta situación. Vamos a hablar de causa, cómo se diagnostica, cuáles son los tratamientos y sobre todo, lo más importante, cómo se previenen. Y para hacerlo tenemos un invitado de lujo en el día de hoy. Tenemos a alguien que nos ha dispensado su tiempo, dejando una serie de situaciones profesionales para venir a estar con ustedes y con nosotros, con la gran familia de Madre Paso a Paso, el doctor Alcedo Fernández, urólogo, el cual tiene su consultorio en MedicalNet en la suite 401 con el teléfono 809-793-7556 y ustedes los pueden buscar también en Instagram como @dr de doctor Alcedo Fernández. Pero durante todo el programa vamos a estar dando los teléfonos del doctor por si alguno de ustedes, la gran familia que es Madre Paso a Paso, quisiera acceder a los servicios del doctor Fernández. Doctor Fernández, bienvenido. Ir de lo general para llegar a lo particular, a esos nuevos tratamientos de los cálculos renales llamados comúnmente piedra en los riñones. En el 1950 se calculaba que el conocimiento médico se duplicaba cada 50 años. No obstante, ahora se duplica cada 5. O sea que cada vez se hace más sofisticado y más estratificado el conocimiento. Cuéntenos, para entrar en materia en urología, ¿cómo se da esa situación? Bueno, afortunadamente el salto, yo diría que ha habido un salto cuántico más que cada 5 años en lo que tiene que ver con la parte del diagnóstico, pero sobre todo en la parte terapéutica, para beneficio realmente de los pacientes. La aplicación de tecnología ha sido exponencial, vamos a decir. Hoy podemos tratar enfermedades desde el punto de vista litiásico, y no solamente litiásico, como comúnmente solemos llamarle a las piedras, litos, sino también desde el punto de vista general. Cirugías que antes el paciente durara 5 o 7 días interno para ver la evolución y la progresión de la misma, pues ahora mismo con la tecnología se están haciendo ambulatorias. El paciente se ingresa en la mañana y se va para la casa en la tarde, Dios mediante. Entonces esto ha sido realmente una palanca importante en lo que tenga que ver con la incorporación temprana del paciente, el poco malestar luego después del tratamiento y la incorporación temprana a sus afanes del día a día, ¿no? A lo que es la parte laboral y lo que es la parte familiar, que es lo que realmente uno como médico espera, que el paciente pues vuelva de nuevo a un ritmo natural temprano después del tratamiento. Qué bueno, doctor, eso es una voz de esperanza que a todos nos da muchísima alegría, sobre todo que, como hablábamos fuera de cámara, lo más importante en este caso de la medicina es ejercer la medicina preventiva. Totalmente. Definitivamente. Totalmente. Doctor, para ponernos en contexto, vamos a hablar de ¿qué es un urólogo? ¿Cuál es su campo de acción dentro del quehacer médico y por qué a veces se le confunde con el nefrólogo? Una pregunta muy común en la consulta. O sea, el urólogo es el ente de la medicina que se encarga de trabajar lo que es la parte quirúrgica, de un componente del sistema urinario, que es el riñón, las glándulas suprarrenales, el uréter, la vejiga, y en el hombre entonces viene a ser la contraparte del ginecólogo, que es quien trabaja entonces lo que es el órgano reproductor masculino. Ya, o sea que hay una clara diferencia entre uno y otro, pero a veces se tocan en algunas cosas. Claro, no. Recordemos que la visión moderna de la medicina es un ejercicio integral, donde no solamente el urólogo tiene que trabajar. Nosotros como urólogos somos muy dependientes de lo que es la parte de cardiología,
¿Por qué? Porque hay muchas enfermedades, por ejemplo, lo que tiene que ver con la función sexual masculina, que depende mucho de lo que son el componente cardiovascular en el hombre, los medicamentos que utiliza, si tiene o no algún tipo de disfunción, el riesgo que tiene desde el punto de vista general. Cuando un hombre comienza a tener algún grado de disfunción sexual, pues eso puede ser un indicio hasta de una probable enfermedad coronaria o cardíaca. Yeah. Desde el punto de vista de la endocrinología, porque muchos de los pacientes también reflejan su componente o trastorno endocrinológico con algún grado de disfunción. No solamente eso, sino la parte, también lo que tiene que ver con la parte hormonal, que también tiene que ver con la disfunción sexual, pero también es un elemento que puede contribuir a la formación de cálculos. Cuando hay algún trastorno, principalmente de la glándula paratiroidea, el gastroenterólogo, porque hay enfermedades que pueden alucir o pueden incidir realmente en lo que son los trastornos de la formación de las piedras. Por ejemplo, vista de esto, un trastorno de hiperabsorción a nivel del tubo gastrointestinal, pues puede darle trastorno o aumentar la concentración de calcio en la orina y esto formar piedra. O sea que también dependemos del gastroenterólogo, del neurólogo, porque nuestra área también tiene un componente desde el punto de vista neurológico, del nefrólogo, que es la mano derecha del urólogo en lo que tiene que ver con el tratamiento de todas las enfermedades metabólicas del riñón, que son las partes donde se producen las piedras. O sea, no es el urólogo per se. O sea, estamos hablando de un conjunto de personas que tienen que trabajar en común para el beneficio del paciente. O sea que definitivamente es un equipo multidisciplinario. Correcto. Que se apoya uno al otro y que dependiendo de cuál sea la condición del paciente, entonces habrá un médico especialista al frente, pero auxiliado por unas interconsultas. Como debe de ser la medicina moderna. O sea, esa teoría, esa visión troncal de las enfermedades, donde una persona era quien manejaba toda la esfera, pues el tiempo y la evidencia se ha encargado de desmontar esa parte. Y es necesario el auxilio para poder entonces, por decir algo, hasta del ortopeda. ¿Sí? Claro que sí, porque toda persona, digo esto no por decir que el ortopeda, sino para que vean, por ejemplo, muchas de las enfermedades o de los síntomas que se presenta el paciente, todo paciente que le duele la espalda traduce que es el riñón que le duele. Y en más de un 30-40% de los casos nos damos cuenta de que realmente tienen una afectación osteomuscular o que tenemos que enviarlo o al ortopeda o tenemos que enviarlo al neurocirujano. Sí. O sea, ahí seguimos abriendo la gama de opciones o de elementos complementarios en cuanto a la evaluación del paciente. Tenemos que recordar que nuestra razón de ser es el paciente y en base a ello pues tenemos que tratar de buscarle la mejor solución o canalizar la vía para poder resolver el problema del paciente. No, incluso, doctor, cuando estaba yo investigando para el asunto del programa de hoy, para hacer el esquema, una de las cosas que me llamó mucho la atención es la relación que hay también entre, por ejemplo, los pies hinchados y algún mal funcionamiento de los riñones. Y el asunto de una situación que de eso quiero yo luego que hablemos un poquito, y es cómo afecta la automedicación al riñón. Claro, no. Y recordando siempre que el riñón es uno de los filtros que nosotros tenemos en el organismo, pues que como es un filtro, por ende pasa la sangre y la sangre entonces produce a través del proceso de filtración orina. ¿Qué pasa? Que cuando el riñón no funciona adecuadamente, pues ese exceso de líquido y de sustancias y de toxinas que se producen, que deben ser filtradas en el riñón, no se filtran y eso hace que el cuerpo tenga una sobrecarga de líquido. Razón por lo cual nos damos cuenta en aquellos pacientes que tienen algún trastorno importante a nivel del riñón, por ejemplo, los pacientes que tienen insuficiencia renal ya crónica, la restricción de líquido que ellos tienen, pues lo limita realmente a poder llevar una vida normal en ese sentido. Tienen que tomar poca agua porque al no poder excretar ese excedente, pues lo lleva a la retención y la retención entonces le da sobrecarga que le puede causar tanto daño a nivel de las extremidades, pero no tanto a nivel de las extremidades donde está el mayor riesgo, sino daño a nivel del pulmón o del corazón,
que son elementos vitales para el buen funcionamiento del cuerpo. Vamos a entrar ya directamente, después de habernos puesto en contexto, doctor, sobre el tema. Y son los cálculos renales o piedras en los riñones. ¿Qué son los cálculos renales o piedra en los riñones, como comúnmente se le llama? Ya, bueno, los cálculos renales o piedra en los riñones, como solemos decir, no son más que acúmulo de minerales que son excretados en la orina, pero cuando hay algún trastorno metabólico o que ya sea que hay una hiperproducción de estos elementos o hay una hiperabsorción de estos elementos, pues estos elementos o no hay un buen drenaje a nivel del sistema, y esto ocurre principalmente en esas enfermedades que producen obstrucción, trastorno del mecanismo de salida, pues eso va produciendo un sedimento, y ese sedimento se va agregando, que pueden ser de pequeños elementos, formar piedras de grandes elementos tipo colariforme, que ya producen un daño mayor a nivel del sistema. Esto puede ser por diferentes elementos, magnesio, calcio, el sodio pudiese presentarse también. O sea, se va condensando, se van agrupando y va produciendo lo que nosotros le llamamos el efecto bola de nieve. A medida que se van agregando, pues entonces el cálculo va creciendo, y esto pues entonces puede complicar el proceso. Por eso es importantísimo, primero, la prevención, tomar medidas para prever eso, y lo segundo, inmediatamente tomar conducta para evitar entonces. ¿Por qué? Porque aquí, mientras más grandes son los cálculos, pues el tratamiento es más complejo, el proceso es más doloroso, y el paciente tiende a tener una larga estadía de síntomas y de molestias, que si podemos evitarlo, pues lo ideal es tomar conducta lo más temprano posible. Esto me lleva a la siguiente pregunta, y son los factores de riesgo. Yo me imagino, en todos los factores de riesgo hay algunos que son evitables y otros que no. Ya, claro. Y precisamente esos que no, ahí es donde está el asunto de la prevención. Nos gustaría que usted nos hablara, doctor, de cuáles son esos factores de riesgos para que se pueda ver afectado el riñón con la llamada cálculo renal o piedra en los riñones, cuáles son evitables y cuáles no. Y sobre todo, doctor, el factor de la herencia. Claro. Bueno, hay enfermedades en las cuales nosotros no podemos tener un control sobre ello. ¿Por qué? Porque bueno, hay enfermedades de tipo hereditaria que nacemos con ella, y eso pues desgraciadamente sí se ha visto que hay enfermedades como por ejemplo el metabolismo a través del calcio, por ejemplo. Hay factores que pueden ser hereditarios, pero aquí lo importante es nosotros saber que la mayoría de las enfermedades, a pesar de que tienen un efecto contribuyente a la formación de ellos, hay muchas medidas que nosotros podemos hacer para disminuir la progresión de los mismos. Ejemplo de ello, a toda persona, por ejemplo, que sea diabético, lo ideal siempre es mantener el control de su glicemia estable. Claro. Aquellas personas que son hipertensos y toman algún tipo de medicamento que pueden favorecer la formación de la piedra, pues entonces aumentar la ingesta de agua y evitar los elementos complementarios, principalmente lo que son la ingesta de la sal, que se ha asociado, que es uno de los principales elementos que se tienen en cuenta para la formación de las piedras. Entonces, elementos importantes, yo diría, cruciales, que no debería faltar, es la buena ingesta de agua, una dieta adecuada con una ingesta baja de proteínas, principalmente de tipo animal, y la disminución de la sal como elemento principal en la alimentación diaria. Ya, doctor, usted habló ahorita de que las piedras eran pequeñas, se formaban de esas pequeños particulitas, de una cantidad de elementos que usted mencionó. Ahora se usa mucho el asunto de los famosos multivitamínicos para 50 y más, multivitamínicos para 60 y más, calcio para las mujeres 50 y más, que si para evitar la osteoporosis. Explíquenos si existen riesgos y cuáles medidas tomar para las personas, en los cuales me incluyo con el asunto de las vitaminas de 50 y más. Yeah. Que lo tomamos de manera indiscriminada y sin ningún tipo de receta médica, sino automedicados, porque uno va, por ejemplo, y lo toma de un
del escaparate. Del escaparate sin ningún tipo de indicación médica. Ya. Está más que establecido que hay trastornos que se producen subsecuente a la sobremedicación. No son, la gente ve las vitaminas como un elemento natural. La sobremedicación de vitaminas también produce daños colaterales, desde el punto de vista metabólico, desde el punto de vista neuronal. Y es importante entonces que cada paciente o cada persona que vaya a ser sometido a una o que decide en algún momento. Es muy común uno escuchar a los pacientes decir, no, yo me siento flojo y decidí comprar tal cosa. Yo me siento flojo y decidí tomar tal cosa. Lo importante aquí no es tomarlo, es saber cuál es la razón por la cual usted se siente débil, por lo cual usted se siente que no tiene la capacidad motriz. Muchas veces hay enfermedades de tipo vascular y de tipo neurológica que comienzan a presentar este tipo de sintomatología, y lo que hacemos es quizás darle larga al diagnóstico o tratar de poner un parche en el proceso, empeorando entonces la condición clínica del paciente. Doctor, entonces, para comenzar a tomar esos multivitamínicos, el calcio, la vitamina D, que se puso muy de moda cuando el COVID, porque las personas no salíamos a tomar sol porque teníamos que estar en cautiverio. Entonces, debe de ser recetado, por lo menos chequeado antes. Todo el tiempo. Indiscutiblemente, hasta para tomar vitaminas, lo ideal es hacer una revisión, verificar si realmente esa es la razón que nos está llevando a nosotros a tener algún tipo de sintomatología. La prevención es buena, pero también hay que tener en cuenta que el tomar decisiones no conociendo realmente la razón por la cual estamos padeciendo una situación, pues puede conllevar a empeorar el cuadro clínico. Doctor, ¿cómo se diagnostican los cálculos renales o piedra en los riñones? Bien, los cálculos, como son elementos que están dentro del sistema, pues tenemos que hacer una serie de estudios. Hay estudios que son objetivos y hay estudios que son subjetivos de la presencia de cálculos. Uno de ellos es el examen de orina. Con el simple hecho de uno hacer un examen de orina, podemos evaluar el riesgo de padecer o no algún tipo de cálculo o la probabilidad de un cálculo. En el examen de orina podemos ver que hay un acápite pequeño que dice cristales. Y si la presencia de cristales es abundante en el examen de orina, eso puede ser un factor de riesgo que, si no tenemos cálculo en ese momento, pudiésemos desarrollar a la larga. Y es algo importante. Desde un examen de orina, pues podemos comenzar el proceso. No es que es el elemento base. Está en lo que se llama la sonografía, una sonografía del sistema urinario. Recordar que las piedras no solamente pueden estar en el riñón. Las piedras pueden estar también en la vejiga, pueden estar en el tubito que comunica la vejiga con el riñón, al cual le llamamos uréter, o puede estar en lo que es el tubito que comunica la vejiga al exterior, que es la uretra. Entonces, no todos los estudios van a poder abarcar de una forma eficaz todo el sistema, salvo la tomografía, que diríamos sería el último elemento o la última herramienta en el proceso de investigación para poder evaluar si hay o no la presencia de. En muchas sonografías, y es algo que nos pasa muy frecuentemente, podemos encontrar lo que la gente normalmente le dice arenilla. La arenilla pueden ser hipercondensación de calcio que en el momento de hacer la sonografía pudiesen proyectarse como si fuera un cálculo, y esto puede en algunas veces darnos un diagnóstico falso positivo en la presencia. Por eso la tomografía es el elemento crucial, vamos a decir así, para el diagnóstico de piedras en todo el sistema urinario, no solamente a nivel del riñón, sino también a nivel de lo que es el uréter, la vejiga y la uretra como tal. Definitivamente. Doctor, en su consulta, esta es la última pregunta antes de ir a la pausa en este segmento. A partir del segmento que viene vamos a comenzar a tomar llamadas del público. En su consulta, ¿cuál es la realidad de los cálculos en los riñones? ¿Son más pacientes? ¿El sexo tiene algo que ver? O sea, ¿cuáles son las condiciones, cuáles son las situaciones que inciden que sean hombres o mujeres que estén consultando más? Realmente en la consulta de nosotros hay una incidencia mayor desde el punto de vista del sexo femenino. ¿Cuál es el problema? El problema de la mayoría de los pacientes es que, como ya hay una costumbre de medicación antes del proceso, pues muchas veces nos llegan los pacientes en muy malas condiciones. ¿Por qué?
porque tienen un amigo, tienen un vecino, tienen un primo, tienen un familiar que comienza a recomendarle, tómate tal cosa, con esto tú vas a botar la piedra. O sea, lo primero es saber realmente si tenemos la piedra, y lo segundo es qué tamaño tiene la piedra, cuál probablemente sea la unidad de Hohenfeld, la dureza de la piedra, que pudiese o no dar al traste a una expulsión espontánea. Porque es imposible, muchas veces yo le explico a los pacientes, es imposible que por una puerta normal vaya a caber un autobús. Claro. Tiene que saber que esa piedra no la va a expulsar. El retenerla pues va a contribuir a que su estado de salud físico se deteriore. Entonces, el principal problema que nosotros vemos es que el paciente ya comienza a medicarse, nos llega con infecciones, nos llega con trastornos, nos llega con cambios importantes a nivel de lo que es la anatomía o la morfología del sistema, y muchas veces pues son candidatos que realmente ya quitar la piedra no contribuiría mucho a cuidar el riñón, sino ya nos llega a veces que tenemos que hasta a tener que hacer resecciones renales por riñones afuncionales o riñones que ya le están causando problemas secundarios a la piedra que tiene. No, porque incluso también, doctor, yo asumo que, y usted me desmentirá o no, que hasta el lugar donde se encuentre alojado la piedra, que usted tan claramente y en palabras de a centavos explicó bien, donde son los diferentes lugares donde puede estar la piedra. Claro, claro. El lugar, dependiendo del espacio, pues entonces la piedra pudiese estar de una manera inerte u otras no. En muchos de los casos, cuando el sistema colector del sistema renal no tiene un compromiso importante, pues las piedras pueden durar meses y no producir ningún efecto. Pero no es lo mismo, por ejemplo, esa piedra de 1 centímetro que está en el riñón a esa piedra de 1 centímetro que está en el uréter, claro, donde el uréter tiene un diámetro no mayor de 6 milímetros. Exacto. Entonces esto produce una obstrucción y de ahí entonces comienza la serie de eventos catastróficos generalmente en el paciente.